Amazonas presenta 24 horas con Diana León. Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Nuevas medidas se aplican en la Asamblea. Al menos 40 personas con vínculos familiares habrían sido separados de sus cargos. En la Contraloría se detectaron irregularidades en un contrato que habría causado perjuicios al Estado. Con este tema empezamos. El contrato firmado entre la Corporación de Electricidad del Ecuador y Austral Technical Management perjudicó al Estado, según un informe de la Contraloría. El titular del organismo se refirió a este y otros exámenes que ejecuta la institución. El informe fue aprobado la noche de este lunes y en él responsabilidades administrativas, civiles y penales. La Contraloría examinó el contrato entre la Corporación de Electricidad SELEC y Austral Technical Management ATM para la adquisición, instalación y puesta en marcha de generadores termoeléctricos terrestres en la provincia de Esmeraldas. Contrato por el que la mencionada firma ha recibido 71,4 millones de dólares, el 80% del total acordado. El Contralor lo confirma, no eran equipos nuevos. Se perjudicó al Estado. Esos equipos se comprueba que no son nuevos, son aproximadamente el año 2016 y estuvieron funcionando. Nosotros mandamos a Fiscalía para que haga la investigación, por ejemplo, si hubo tráfico de influencia, especulado. Aseguró que este viernes el informe sobre el contrato con Progen será aprobado y adelantó que hay hallazgos similares. De lo que sé en el de Progen, hasta que se apruebe, están todavía haciendo algunas, pero también se están viendo resultados que pueden ser parecidos. Y en otros temas, la auditoría a los patrimonios de jueces y fiscales continúa, dijo el Contralor. La mitad de los informes hasta ahora levantados en Guayas, Pichincha, Loja, Zamora, El Oro y Manabí han reflejado inconsistencias. Pero no pueden justificar. O sea, ¿El salario de un funcionario de justicia es? Aproximadamente 5.000 al mes. Deberíamos hablar de 60.000 por año, sin gastar en nada. En 3 años deberían tener 300.000, vamos a suponer, porque auditamos aproximadamente 5 años. Y superan los 2-3 millones de dólares. ¿Y esto ha sido notificado a la Fiscalía? Ya están entregados, lo que tiene que ver con jueces y fiscales, 59 indicios de responsabilidad penal. Seguirán examinando en Los Ríos, Esmeraldas y otras provincias de la Amazonía. Al trabajo de la Contraloría se suma además el levantamiento de informes sobre las agencias de tránsito municipales, a las que se les ha puesto la mira. Durán estamos ya interviniendo, en Manabí también estamos en este cantón y vamos a entrar a otros cantones. Vamos a intervenir también ya en otras provincias, por ejemplo, Los Ríos creo que también está, Esmeraldas también. Vamos a intervenir en todo lo que tengamos y el pedido que nos hizo el Ministerio del Interior. Carlos Acoto, Teleamazonas. El presidente de la Asamblea anunció que alrededor de 40 familiares de asambleístas y de funcionarios legislativos que laboraban en el Parlamento fueron desvinculados. La desvinculación más reciente en la Asamblea fue de uno de los asesores del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Cristina Jacome. En su despacho trabajaba el sobrino del asambleísta Santiago Díaz, acusado del delito de violación. Con él son alrededor de 40 los familiares de legisladores y de funcionarios legislativos de alto nivel que han salido de la institución, anunció el presidente Nils Solzer. Estamos la renuncia a más de 40 funcionarios dentro de la Asamblea Nacional, de los cuales me parece que fueron 4 o 5 que renunciaron, el resto lo logramos nosotros desvincular porque el reglamento lo permitía. Hay que recordar que hay que hacer los cruces con el registro civil para poder verificar cuáles asambleístas tienen a sus parientes trabajando dentro de la Asamblea. Sin embargo, hay casos sobre los cuales no puede actuar, aseguró. Por ejemplo, sobre el del asambleísta Dominic Serrano, suspendido por dibujar durante una comisión. Se debía principalizar la hija del legislador Egner Recalde, la que se excusó, y este martes actuó la cuarta suplente. En ese caso son puestos por elección popular. El CAL o yo como presidente no puedo desvincular a asambleístas o personas que han sido electas por elección popular. Depuración que no convence al correísmo, pese a que sus asambleístas se han visto salpicados. E invito al presidente de la Asamblea Nacional que haga público los nombres. ¿A qué le temen? A lo mejor aparecerán por ahí apellidos conocidos de legisladores de ADN. O sea, hagamos las cosas bien. Den a conocer los nombres, dense un baño de verdad. Según el legislador Sergio Peña, los casos de nepotismo que se han identificado en la Asamblea son más de 50. Tengo conocimiento de que aproximadamente 53 personas van a ser desvinculadas. Para este proceso de depuración interna, Olsen dio un plazo de 30 días.
El Pleno de la Asamblea, con 81 votos a favor, designó a Carlos Omar Espinosa Torres como el tercer integrante de la terna del Legislativo para la renovación del Consejo de la Judicatura. Su nombre reemplaza al de Walter Endara López, quien declinó su participación por ser suplente del legislador Pablo Jurado Espinosa. Es abogado en libre ejercicio y ha ocupado cargos en el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de la Propiedad. 19 expedientes disciplinarios de funcionarios judiciales prescribieron porque el Pleno del Consejo de la Judicatura no los conoció a tiempo. La institución no sesiona desde el 8 de julio. Aunque el Consejo de la Judicatura se plantea la posibilidad de declarar en emergencia a la función judicial por déficit de jueces, es ese mismo órgano el que desde hace 3 meses ha trabajado con solo 3 de sus 5 miembros, vocales con funciones prorrogadas que se han visto impedidos de sesionar desde hace una semana. Pues desde el pasado 8 de julio la vocal Solanda Goyes presentó un certificado médico, lo que los ha dejado sin quórum. El resultado, expedientes disciplinarios prescritos. Del 8 al 12 de julio han prescrito 19 expedientes, 10 casos gravísimos. Hasta el próximo 21 de julio, fecha en la que se estima que el Pleno pueda volver a sesionar, 28 expedientes disciplinarios prescribirán. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura corre el riesgo de que su falta de quórum sea permanente, pues en esa misma fecha se reactiva el juicio político en contra de Solanda Goyes. Para la abogada experta en política pública Karen Sichel, el origen de esta crisis es institucional y político. Si es que el Ejecutivo quisiera realmente reformar la justicia, lo que haría es alterar vía reforma parcial la conformación del Consejo de la Judicatura, la manera en la que se conforma, las funciones que tiene. La designación de los vocales del Consejo de la Judicatura se hace por ternas de 5 instituciones del Estado. La responsabilidad recae en el Consejo de Participación Ciudadana, que por encima de la urgencia de integrar este organismo ha decidido esperar, a pesar de que ya cuenta con 3 de las 5 ternas. Que es una institución completamente fallida. Es un consejo que se ha demorado más de 9 años en varias ocasiones de designar ciertas autoridades. Podrían nombrar un suplente del doctor Benavides y así facilitarnos, sería sí una solución parche. Además de los procesos disciplinarios estancados, el Pleno de la Judicatura no ha aprobado los reglamentos para concursos de jueces nacionales y provinciales, así como aquel que permitirá evaluar a los magistrados. Este tiempo de ausencia de evaluación es el primer parámetro que ha generado que los jueces se sientan con esa solvencia de actuar al margen de la ley. De acuerdo a Sichel, parece que a todas las entidades estatales les resulta cómodo que no exista nadie observando y sancionando el mal actuar de jueces y fiscales. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y la castración química es un procedimiento médico reversible y que requiere de aplicaciones constantes para reducir el deseo sexual. Por ello, expertos dudan que aplicarlo en Ecuador sea una medida efectiva para disminuir los delitos de violación. Tras la propuesta del presidente, la castración química está en medio del debate, pero qué es y cómo se ejecuta no es algo tan sencillo. Javier Coronel, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, explica que este no es un procedimiento definitivo y que requiere de aplicaciones constantes. Es el bloqueo de la producción de la hormona testosterona por parte de los testículos. A través de medicamentos existen algunos efectos que se puede observar y son la disminución de la libido, la disminución de la posibilidad de las erecciones. Existen diferentes presentaciones. Las más usadas son las inyecciones que son o mensuales o trimestrales. El efecto es mientras esté aplicándose el medicamento. Hecho que implicaría un gasto mayor para el Estado, pues una inyección que se aplica cada mes puede costar entre 150 y 200 dólares, mientras que una que se aplica cada 3 meses entre 400 y 600 dólares, a lo que se suman efectos colaterales. Puede producir alteraciones cardiovasculares, puede producir alteraciones del metabolismo graso, del estado emocional. La testosterona es la hormona que nos ayuda a permanecer más alertas, un poco de mayor índice de fracturas en esos pacientes. Con respecto a su efectividad, si la castración es central, reducirá en un 95% el deseo sexual, mientras que si es periférica lo hará en apenas entre un 10 y 20%. De allí que para el penalista Hugo Espín, la medida no sería exitosa para reducir violaciones. Y el nivel de reincidencia en esta clase de delitos apenas ha bajado en un 2 a un 5%. E inclusive se ha verificado que después son agresores sexuales mucho más violentos y que tienen una incidencia inclusive en acciones de sangre que culminan con la muerte de la víctima. Lo que sí es urgente, dice, y que tendría mayor efecto, es la creación de este registro de agresores sexuales. Implica que la policía tenga que tener un trabajo
de seguimiento post delito para que se pueda hacer un encauzamiento de si este potencial agresor posterior, un mayor trabajo, no solamente en la parte represiva, en la parte judicial, sino también en la parte preventiva. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Más de 400.000 personas en el sur de Quito siguen sin agua potable tras el deslave en el Antisana. Aunque se instalaron 3 plantas potabilizadoras y se distribuye agua en tanqueros, la situación en varios barrios sigue siendo crítica. Ismenia Solórzano nos tiene más detalles desde el sector de la Nueva Aurora. Ismenia, te escuchamos. Buenas noches. Así es, ¿cómo están? Buenas noches. Nos encontramos en el sector de la Nueva Aurora, al sur de la capital, y pese a la hora, es el panorama que podemos evidenciar. Son decenas de familias que llegan todavía con sus baldes, con sus recipientes, para poder llevar el líquido vital y solventar la situación del día de mañana. A lo largo de esta jornada hemos conversado con ellos y muchos incluso nos han comentado que caminan kilómetros para llegar hasta estos puntos y poder solventar la situación en sus hogares. La Nueva Aurora, donde estamos ahora mismo, es uno de los lugares donde el gobierno nacional estableció una de las 3 plantas potabilizadoras para en algo solventar esta crisis que se vive justamente acá. Sin embargo, esto no es suficiente. El drama se sigue evidenciando. Vamos a ver a continuación un reportaje que les hemos preparado. Desde el más pequeño hasta el más grande, hoy gran parte de moradores en el sur de Quito sienten en carne propia lo que significa vivir sin una gota de agua. Elvia, por ejemplo, tiene más de 70 años y solo este martes, con sus recipientes, hizo 6 viajes de 6 cuadras desde su casa hasta el punto donde está establecida la vertiente de agua. Claro, ya queremos que vuelva porque siempre está lejos para traer. Muy difícil, yo. El agua ha sido lo más bonito que tenemos. Y así, las historias se repiten. Las filas en los puntos de distribución a lo largo del día se extienden por varias cuadras. Los vecinos llegan con baldes, bidones, ollas y paciencia, pero no siempre alcanza. Algunos tanqueros aparecen solo una vez al día y hay sectores donde incluso nunca han llegado. Claro, estamos cansados en llevar agua para la comida. Tengo nietitas pequeñas que tengo que lavar la ropa, los platos. Que se ve en especial a la gente de la tercera edad, a los niños, hasta las 11, las 12 de la noche haciendo colas. Sin el agua no podemos vivir. Todo puede ser, pero sin el agua no se puede vivir. Como parte de la respuesta ante esta emergencia, para este martes 3 plantas potabilizadoras móviles fueron instaladas en los sectores de Nueva Aurora, Caupicho y Los Jazmines. Eso además que durante esta jornada autoridades de gobierno recorrieron la zona donde se originó esta emergencia en el Antisana, constatando que los trabajos avanzan. Los trabajos dicen que se va a acabar el sábado. Ambiente va a estar aquí porque hay que hacer una reconexión y ver que la reconexión esté bien hecha. Son más de 88.000 familias que están sin agua potable. Está claro que las competencias no son del ente gubernamental. No podemos quedar impávidos ante lo que está sucediendo. Mientras tanto, en los barrios del sur, la espera por agua sigue marcando los días. Y si bien hoy hay estas 3 plantas potabilizadoras que permiten tratar el agua de vertientes, su alcance es limitado y muchas familias aún deben utilizar agua sin el tratamiento adecuado, lo que representa un riesgo para su salud. Bien, esa es la información. Según reportes oficiales, estas plantas potabilizadoras generan a diario 90.000 litros de agua. Sin embargo, con 400.000 afectados, esto no sería suficiente. Nosotros vamos a estar monitoreando la situación acá al sur de la capital. Mientras tanto, ustedes tienen más información en estudios. Que tengan una buena noche. Y sí, esto es lo que ocurre en varios barrios de Quito. Seguimos con más noticias. El registro de la propiedad de Manta permitió vender la casa incautada del hermano de alias Fito. El gobierno denunció que la transacción se dio pese a que el familiar cumple prisión preventiva por el caso Blanqueo Fito, que investiga lavado de activos.
Otra vez, alias Fito y sus tentáculos. Ahora la venta de esta vivienda anteriormente allanada para fines investigativos, ubicada en la ciudadela La Pradera, en Manta. Evidencia que pese a que el narcotraficante está a poco de enfrentar a la justicia estadounidense bajo la modalidad de extradición pasiva, su poder sigue consolidado en los mandos medios de las diferentes dependencias de Manabí. Así quedó evidenciado el pasado 5 de junio en el registro de la propiedad del GAC del Cantón Costero Manabita, donde pese a que el bien había sido allanado en junio del 2024, George Moreira Mendoza fue quien terminó de concretar la venta, realizando los trámites al interior de la institución, y aquí algunas observaciones. Lo que habría que verificar es, según la historia de dominio, si había algún tipo de orden judicial previa debidamente inscrita. O en el evento de que habiendo estado inscrita se hubiese inobservado, podría proceder la comisión de un delito de incumplimiento de órdenes de autoridad competente. Según la documentación expuesta desde el Ministerio del Interior, la inscripción de esta vivienda con número 1331 estuvo a cargo del hermano menor de Fito, Yandri Macías Villamar, quien además es investigado por lavado de activos. Ahora, como nuevo propietario, figura Juan Cedeño, que conforme a la información también proporcionada tendría procesos judiciales por extorsión. La persona final o el adquiriente final solo podría tener responsabilidad en el caso de que habría participado en una transferencia dolosa. Independientemente de eso, lo más idóneo es iniciar un proceso de extinción de dominio y pedir como medida cautelar durante el procedimiento de investigación patrimonial que no se pueda vender. Dentro de las investigaciones que giran en torno a alias Fito, los hallazgos no faltan. Ahora un nuevo búnker fue encontrado en otra vivienda de 3 pisos en la que habitaba la familia oficial del líder de la banda criminal Los Choneros. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. El gobierno entregó 35 vehículos militares multipropósitos a las Fuerzas Armadas de la provincia de Los Ríos. Con esto se completa la flota de más de 130 vehículos adquiridos en el 2022. Con blindaje externo e interno, capaces de sobrepasar barricadas, obstáculos de tierra y portar armamento militar. Son algunas de las características de los vehículos tácticos multipropósitos entregados a las Fuerzas Armadas de la provincia de Los Ríos. El presidente Daniel Noboa, en el evento de entrega, reafirmó el compromiso que tiene con las fuerzas del orden para combatir el crimen organizado. Los resultados están a la vista, pero no puede haber seguridad real si nuestros soldados siguen combatiendo con lo mínimo. Hoy entregamos 35 vehículos blindados. Mientras, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, destacó que los vehículos multipropósitos en otras zonas del país han permitido desarticular las economías de los grupos de delincuencia organizada. A los criminales que les espera o la cárcel o el infierno, y a la ciudadanía que sigan confiando en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en el bloque de seguridad. Son 33 vehículos David 4x4 y 2 tipo Embobé, 6x6 de procedencia israelí y sudafricana respectivamente. Con esta flota de vehículos militares entregados en el Cantón Quevedo, las Fuerzas Armadas recopilan la flota de 137 vehículos tácticos militares que fueron adquiridos en el año 2022 con un monto aproximado de $65 millones. Todos tienen protección balística, antiexplosivos, antiminas. Sirve para la movilización de tropas y también para hacer un ataque efectivo, ya que, como pueden ver, tiene capacidad de abrir fuego desde el vehículo. La guerra que libramos no se ganará con discursos, se ganará con decisiones firmes, con blindados y con valentía, pero también con un marco jurídico que los respalde. Noboa mencionó que las leyes aprobadas y enviadas permiten dar seguridad, respaldo y garantía a las acciones ejecutadas por el bloque de seguridad. Erika Vera, Teleamazonas. Resisten fuego de armas. El ejército ecuatoriano decomisó varias armas en una operación en el cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. El bloque de seguridad detectó que en una propiedad se almacenaba armamento perteneciente a un grupo de delincuencia organizada. Entre las evidencias constan escopetas, revólveres, municiones y varias prendas de uso militar. Una persona dedicada a la extorsión y al robo fue aprehendida en este operativo. Y el reglamento a la ley de inteligencia fue emitido por el Ejecutivo. En el documento se crea el Sistema Nacional de Inteligencia, que se sustituye al CIES. Además, obliga a las telefónicas a entregar información sin una orden judicial.
Aunque la ley de inteligencia está en vigencia desde el pasado 11 de junio, el presidente de la República, mediante el decreto ejecutivo número 52, emitió este lunes el reglamento para la misma. En ese documento creó el Sistema Nacional de Inteligencia, el que sustituirá al CIES, creado en el 2018 durante el gobierno de Lenín Moreno. Quien dirija el sistema será nombrado por el presidente de la República y tendrá el rango de ministerio. Será quien haga los requerimientos de información de carácter reservado y de seguridad nacional. Lo que se busca es que esa información que se genera de la lucha contra el crimen la conozca el Contralor General del Estado. En este reglamento se establece que tanto el Sistema Nacional de Inteligencia como los subsistemas policial y militar podrán requerir información a las telefónicas sin orden judicial. Será suficiente una solicitud y que sea manejada como información reservada. El reglamento no puede cambiar la ley. En la ley quedó abierta la facultad para que inteligencia pueda invadir la privacidad de los ecuatorianos como y donde quiera. También se establecen los procesos para los requerimientos de información a las personas naturales. Hay excepciones, dice Castillo. Y ahora en el reglamento ha quedado claramente definido de que no existe la posibilidad de que los periodistas sean obligados a revelar sus fuentes. Es que quedó a discreción en la ley. En la ley está demasiado explicado que van a violentar el derecho a la intimidad que está consagrado en la Constitución de la República. Por eso votamos en contra de esa ley. Esta ley, que según el gobierno sirvió para capturar a alias Fito, también da la facultad de ordenar la retención, apertura o interceptación de documentos, llamadas o correos de cualquier ciudadano, bajo el argumento de seguridad para el Estado. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Falta de medicinas, daños en dispositivos médicos y un cuadro nacional de medicamentos básicos desactualizado es lo que enfrenta la red pública de salud del país. Más de 30 organizaciones de pacientes solicitan la declaratoria de emergencia en el sistema. A ella la llamaremos Marta. Salía la mañana de este martes del hospital Abel Gilbert Pontón en Guayaquil. Iba en búsqueda de medicinas y es que asegura que en esta casa de salud no hay suficientes medicamentos para la enfermedad cardíaca de su padre de 86 años que está internado. En un día han gastado más de $100 en medicina, estando en el Guayaquil, que es del gobierno, creo yo, ¿no? Y a esto se le añade la falta de ventilación en ciertas áreas de este nosocomio. Comenta la ciudadana. ¿Hay ventilación? Por emergencia no. No hay camillas, no hay nada. No dejen morir a nuestros hijos. Y un panorama similar ocurre aquí en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil. Madres de familia hicieron la mañana de este martes un plantón en los exteriores de esta casa de salud. Ellas denuncian la falta de medicinas e insumos en el área de nefrología. Primero son medicamentos intrahospitalarios, que no se los consigue así nomás en cualquier lado. Por ejemplo, por la falta de ese insumo, mi hija anoche no se dializó. ¿Y cuáles son las consecuencias? Está un poco hinchada, está con la presión alta. En los hospitales del Ministerio de Salud Pública en Quito también existe la misma problemática. Hilda es paciente del Eugenio Espejo. Tiene cáncer y comenta que la falta de medicina se ha agudizado durante los últimos años. Es una atención degradada, pésima. Por todo lo mencionado, la Alianza Nacional por la Salud, que comprende a más de 30 organizaciones de pacientes, solicita declarar en emergencia el sistema de salud pública del país. Declaratoria de emergencia implica que el gobierno se sensibilice y aporte y entregue ya los recursos económicos para que pueda en los hospitales trabajar y dar una atención acorde a las necesidades de todos los pacientes. La alianza también exige la ampliación del cuadro básico de medicamentos que no ha sido actualizado desde el 2022. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Jimmy Martín fue designado nuevo ministro de Salud Pública del Ecuador. Es el quinto funcionario en el cargo desde que Daniel Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023. Martín reemplaza a Bernardo Sánchez, quien estuvo en el cargo solo 37 días. Martín es médico con experiencia en sectores públicos y privados y fue director de investigaciones del Ministerio de Salud Pública en 2024. También es profesor universitario y ha trabajado como consultor para la Organización Panamericana de la Salud. Y más de 2.000 vacantes se ofertarán en la feria de empleo que se llevará a cabo este viernes en el Centro de Convenciones Quito. Para evitar largas filas, en esta ocasión se habilitó un link en la página de Conquito, en donde los interesados deberán tomar un turno virtual.
El desempleo aumentó en el país durante mayo de este año. En ese mes la tasa alcanzó el 4,1%, la cifra más alta del 2025. Y si ese es el panorama a nivel nacional, en Quito la situación es aún más alarmante. La migración interna y externa que recibe la ciudad hace que el desempleo supere el 8%. No hay trabajo, por lo menos para mí. No tengo título, solo acabé el colegio. Mi hija igual que ya está acabando la universidad, ni para las pasantías hay. De allí que con Quito organizó la 7ª Feria de Empleo que se realizará este viernes 18 de julio en el Centro de Exposiciones Quito, desde las 8 horas hasta las 15 horas con 30 minutos. Allí se aglutinará a más de 70 empresas que ofertarán 2.000 vacantes en diferentes áreas. Servicios, ventas, áreas legales. En esta ocasión, para evitar extensas filas, se habilitó un turnero en línea para asistir con un horario determinado. Así usted deberá ingresar a la página web www.conquito.org.es. Allí debe dar clic en la opción Feria de Empleo. Luego deberá llenar los campos solicitados y dar clic en Solicitar turno. Con el código QR que se generará y llegará a su correo electrónico y su cédula, podrá ingresar a la feria. Es llevar la hoja de vida impresa o virtual para dejarla en los 74 stands. Lo segundo es ir cómodos. No es un espacio en el que habrán entrevistas de trabajo, sino que uno dejará netamente la hoja de vidas. Y aunque este martes que se abrió el turnero web hubo un ataque a la página y dificultades para ingresar, el tema ya fue solventado y solo en este día se registraron 5.000 turnos obtenidos. La capacidad será de 14.000. Si usted está interesado en asistir, la recomendación es llegar 30 minutos antes de su turno. Belén Merizalde, Teleamazonas. Una ballena jorobada blanca fue vista por primera vez en Puerto López, en Manabí. Investigadores confirman que solo existen 2 registros similares en todo el mundo, por lo que ese hallazgo representa un evento científico único para el Ecuador. Cada año, entre los meses de junio hasta septiembre, las aguas cálidas de Puerto López en la provincia de Manabí se convierten en el escenario natural de un espectáculo único. La llegada de las ballenas jorobadas, las cuales recorren miles de kilómetros desde la Antártida para reproducirse o cuidar a sus crías en las costas de nuestro país. Sin embargo, este 2025 trajo consigo un hecho que nunca antes se había registrado: el avistamiento de una ballena jorobada blanca o albina, la cual fue vista cerca de la isla de La Plata y dejó atónitos a los guías turísticos, pescadores e investigadores que tuvieron la fortuna de presenciarla. ¡Qué belleza! Cristina Castro, investigadora de la Fundación Ballenas del Pacífico, confirmó que este encuentro es algo inédito para el país, donde mencionó que hasta ahora solo se conocía 2 ejemplares albinos en todo el mundo, una en Australia y este nuevo avistamiento en Ecuador. Ballena guapa. Todo el mundo se sorprendió, y no solo aquí en el país, sino en el mundo, porque la ballena blanca es una ballena única, es un registro único. La más famosa es Migalú, que está en Australia. Esa nació en los años 90, en el 91 fue la primera vez de su observación. Una cosa es que yo cuente y otra cosa es que la hayan visto. Fue algo magnífico. Este hallazgo ha despertado el interés de biólogos marinos e instituciones científicas, donde varios investigadores coinciden en que esta ballena albina podría estar realizando un recorrido migratorio más amplio, visitando las costas de los países como Perú, Colombia y Costa Rica. Y tenemos todavía 50 años para conocerla, porque va a estar siempre en todos estos stocks. Gracias a que estamos saliendo a diario y a que tenemos turistas y a de que podemos hacer la investigación, es que pudimos encontrarla. Este encuentro con una ballena blanca nos recuerda que aún existen maravillas naturales por descubrir, donde Puerto López vuelve a demostrar que es el escenario perfecto para observar a estos gigantes del mar. Ricardo Cruzati, del Amazonas.